Te invito al Islam, la verdad que da sentido a la vida y a la muerte. Reyes, personas ricas y gobernantes, por muy poderosos que fueran, todos han desaparecido. Científicos, pensadores y grandes mentes, a pesar de su conocimiento, no pudieron escapar de la muerte. Tú también tendrás que dejar este mundo algún día, al igual que yo. Antes de que llegue ese momento, reconoce la verdad. El Corán nos recuerda nuestro origen. Alá dice: ¿fueron creados de la nada o son ellos mismos los creadores? ¿O acaso crearon los cielos y la tierra? No, más bien no tienen certeza. Sura At-Tur lima puruetegilimatina. Alá también ordena: y volveos arrepentidos a vuestro Señor y someteos a Él antes de que os llegue el castigo. Entonces no recibiréis ayuda. Y seguid lo mejor de lo que se os ha revelado de vuestro Señor antes de que os llegue el castigo, repentinamente sin que os deis cuenta. Sura Az-Zumar Reflexiona sobre esto y busca la verdad antes de que sea demasiado tarde.